Gracias, Sebastián. Les decía que lo que vamos a ver hoy son los ejercicios que restan de la guía del práctico 5, que son también ejercicios donde vamos a usar los flip-flop, pero de una forma diferente a la que vimos en la clase pasada, que era para trabajar con registros. Lo que vamos a ver ahora son estos circuitos secuenciales con reloj, o que también los pueden haber visto como máquinas de estado, ¿sí? Normalmente nos van a escuchar más llamarlos de esa manera. Eh, Voy a hacer una breve introducción, esto no es para darle teórico, sino lo que quiero es que nos organicemos sobre la forma que tenemos nosotros de trabajar sobre estos ejercicios, ¿sí? A lo largo de los años nosotros vimos que si les dábamos demasiada libertad con esto, por ahí se hacía muy difícil que todos fuéramos por el mismo camino, entonces nos pusimos un poco rígidos en cuanto a cómo resolver, algún procedimiento, tablas, etcétera, para usar, ¿sí? Entonces, lo que les pedimos es que se ajusten a esta metodología, ¿sí? Como para que no haya cosas raras después en los parciales y demás. No significa que otros métodos estén mal, simplemente, bueno, este es el que adoptamos nosotros en la materia. Lo que tienen acá arriba es un diagrama, ¿sí? De bloques de lo que está involucrado dentro de este circuito secuencial. Fíjense que tenemos una parte que es un circuito combinacional todavía, ¿sí? Esto es lo mismo que vimos en el práctico 3. Ahí hay compuertas lógicas, decodificadores, etcétera. Pero ahora también tenemos elementos de memoria, ¿sí? ¿Quiénes van a ser nuestros elementos de memoria o de almacenamiento? Bueno, van a ser los flip-flop, ¿sí? Acuérdense que un flip-flop lo que guarda es información binaria, o sea que lo que voy a guardar por cada flip-flop, también en este caso, es un bit, ¿sí? Esto es transparente con registro. Ahora, este circuito combinacional está afectado por algunas entradas, ¿sí? Que tiene, y a su vez, fíjense que depende un poco de las salidas de los elementos de memoria, ¿sí? Y bueno, acá hay una cosa que nosotros desdoblamos, y es que a su vez dice que este circuito combinacional, que depende tanto de entradas y de salidas de los elementos de memoria, afectan a las salidas totales del circuito, ¿sí? Este es el esquema básico, ¿sí? Sobre el que vamos a trabajar. Una cosa importante es que la información almacenada en los elementos de memoria en cualquier momento dado va a definir el estado del circuito secuencial en ese momento, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante vamos a usar esta palabra estado, ¿sí? Que va a estar definida por justamente los valores que tomen esos elementos de memoria. Ya vamos a ver un poco más adelante que nosotros trabajamos con un tipo particular de máquinas de estado. Ya deben haber visto con Pablo que está la de Moore y la de Meli. Nosotros siempre vamos a trabajar con la de Moore, ¿sí? Donde las salidas del circuito completo solamente dependen del estado actual, ¿sí? No dependen de las entradas. Por eso nosotros separamos ese bloque combinacional que veíamos antes en dos bloques combinacionales diferentes. A uno le vamos a llamar el combinacional de estados, sí, que es el que define la evolución de esta máquina de estados, y depende de las entradas del circuito, que acá están denotadas como in, que pueden ser entre 0 y n entradas, y depende también del estado actual del circuito, que el estado actual, ¿por quién está definido? Por las salidas registradas de los flip-flop. ¿Sí? Acá también vamos a usar flip-flop D, por eso las entradas de los flip-flop le llamamos entre DX y D0, asumiendo que acá adentro tenemos X flip-flops, y las salidas van a ser de QX a Q0. Una cosa importante es que todos los flip-flop van a tener conectados su reset entre sí, de manera que si yo reseteo este circuito, todas las salidas de los flip-flops se me vayan a cero, y obviamente todos ellos tienen que estar sincronizados por la misma señal de clock, ¿sí? O sea que este clock que entra acá va a afectar a todos los flip-flops directamente.
Y bueno, lo siguiente que tenemos es nuestro combinacional de salida, y esto define a partir del estado actual qué valores van a tomar las salidas del circuito, que en este caso están denotadas como out, y hay entre 0 y k salidas, ¿sí? Fíjense que no hay una dependencia entre cantidad de entradas, cantidad de flip-flop y cantidad de salidas, ¿sí? Son todas cosas diferentes. Lo que me hace el paso entre una y otra son estos combinacionales que tenemos adentro de estos cuadritos. Eh, bueno, acá, solo para el archivo, el estado del flip-flop solo va a cambiar durante una transición del pulso del reloj, ¿sí? O sea, cuando venga un flanco, el valor que está en la entrada del flip-flop se va a registrar a la salida del flip-flop, y entonces ahora va a pasar a ser nuestro estado actual, ¿sí? Por eso, acá queda medio raro porque yo entro con un estado siguiente y tengo el estado actual del otro lado, parece contradictorio, pero simplemente es por eso, ¿no? Porque mi estado actual es el que está registrado, ¿sí? Y a partir de ese estado actual, yo puedo calcular un estado siguiente, ¿sí? Pero ese estado siguiente recién va a pasar a ser el estado actual cuando venga un flanco de clock, ¿sí? Y bueno, y acá tiene la ecuación característica del flip-flop D, que dice que la salida en el tiempo t más 1, o sea, después de que venga el flanco de clock, va a ser igual a la entrada de ese flip-flop. Repasito. Bueno, otro concepto que vamos a usar es el de ecuaciones de estado, ¿sí? Fíjense acá, tenemos un circuito secuencial que tiene dos flip-flop que les llama A y B, ¿sí? Por eso las salidas son A y A negada, B y B negada, pero son flip-flop D, ¿no? Y el circuito este tiene además una entrada Z y una salida I, que fíjense que esa salida depende, en este caso particular, de la entrada Z, y también depende, por acá, de A, o sea, del estado actual de A, y por acá de B, ¿sí? Entonces, ¿cómo definiríamos el comportamiento de este circuito con las ecuaciones de estado? Bueno, de esta forma, ¿no? Decimos que la salida A en T más 1, o sea, el estado siguiente de este flip-flop, va a depender de cómo sea mi estado definido por el estado actual y las entradas. ¿Cuál es mi estado actual? A en T, en el tiempo T. ODC sí, es organización del computador. Entonces, en el tiempo T, A vale A, ¿sí? Y esta A está con una AND o multiplicada por la entrada Z en el tiempo T. Y eso está sumado, o con OR, a esta otra AND de la entrada Z en el tiempo T y la salida de B en el tiempo T, ¿sí? Entonces, eso es lo que se define con esta ecuación, ¿sí? Que A en el tiempo más 1 va a depender de los estados de A y B en el tiempo T y también del valor de la entrada Z, simplemente porque tengo este circuito acá. Fíjense que la ecuación de estado de este segundo flip-flop es distinta, ¿no? Porque acá el B de T más 1, ¿de quién depende? ¿Quiénes están acá a la entrada? Una AND de A negada de T y Z de T, ¿sí? Entonces, estas son las dos ecuaciones de estado, ¿sí? Que me definen eh, cómo va a ser la salida de estos flip-flop después de que venga un flanco de clock. Y acá, bueno, les hago la comparación con cómo lo hacemos en ODC. En ODC, nuestros ADT y BDT es lo que nosotros le llamábamos estado actual, ¿sí? Que eran estos de acá, ¿sí? QX a Q0. Y nuestros ADT más 1 y BDT más 1 es lo que queda acá a la entrada de los flip-flop. Entonces serían estos estados siguientes de X a D0, ¿sí? Otra forma de representar estos circuitos secuenciales es mediante lo que se llama tabla de estados, ¿sí? Una tabla de estados es muy similar a las tablas que usábamos antes en circuitos combinacionales, ¿sí? Es, bueno, yo
defino una serie de entradas y analizo cómo serían las salidas, pero acá se mezcla un poco entradas y estados, ¿sí? Fíjense, nuestras primeras columnas van a corresponder al estado actual del circuito, ¿sí? El estado actual está definido por los valores de los flip-flop, ¿sí? Entonces, en este caso, en este ejercicio anterior que teníamos dos flip-flop, van a depender de los valores que tomen A y B en el tiempo T, ¿sí? Y otra variable que me define las entradas, perdón, acá Iván dice, o sea, las salidas en el tiempo T más 1 están determinadas solo por el estado de la menoría, no sé qué es, del tiempo T. Las salidas en el tiempo T más 1 de la memoria en el tiempo T. Y, claro, sí, o sea, del estado actual, que sería la salida de los flip-flop en el tiempo T, pero también van a depender del valor de la entrada, ¿sí? O sea, si esto yo pudiera poner una línea acá en el medio, diría, esto es lo que me define el estado actual y me va a ayudar a definir el estado siguiente y la salida. Fíjense ahora, déjenme avanzar un poquito y ya lo vamos a ver de que, bien, esa relación. ¿Sí? No solamente depende del estado actual, pero sí un poco. Entonces, por un lado, vamos a definir todas las combinaciones posibles del estado actual. Por otro lado, vamos a definir el valor que puede tomar la entrada para cada posible estado actual. Entonces, fíjense, por ejemplo, A y B pueden tomar valores 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Esas son las combinaciones posibles con dos flip-flops. Ahora, para un estado actual 0, 0, el estado siguiente va a cambiar dependiendo de qué valor tome Z. Entonces, si yo tengo un estado actual 0, 0 y Z vale 0, por ejemplo, en este caso, mi estado siguiente es 0, 0. Mientras que si yo tengo un estado actual 0, 0 y mi entrada Z es 1, mi estado siguiente es 0, 1. Bien, no, ahí vamos a aclarar esto de quién dependen las entradas y de quién las salidas. Esto, por ahora, lo que pasa es que el libro trabaja todo sobre un tipo de máquina que es la máquina de Mealy, ¿sí? Entonces acá vemos que las salidas dependen de las entradas y del estado actual. Lo que yo les decía es que en la máquina de Moore, que es el que nosotros vemos, la salida del circuito solo depende del estado actual. Pero la transición de estados, o sea, esto de pasar de un estado al siguiente, depende tanto del estado actual como de la entrada. ¿Sí? Ahí es donde se separa la cosa. Pero ya lo vamos a ver gráficamente y va a quedar un poquito más claro. Bien, entonces tenemos estado actual, valores de la entrada, estado siguiente, cuántas columnas voy a tener de estado siguiente, la misma cantidad de columnas que tenga de estado actual. Si yo tengo que definir el estado siguiente para cada flip-flop que haya en el circuito. O sea que acá de nuevo aparecen A y B, pero esto sería en el tiempo T más 1. ¿Ok? Y finalmente nuestra salida I, que como les decía, en este caso particular depende del estado actual y también de la condición de la entrada. Bien, algunas cosas a tener en cuenta. Un circuito secuencial con M flip-flop y N entradas necesita 2 a la M más N filas en la tabla de estados. ¿Sí? Esto está claro, ¿no? Es las combinaciones de todo del estado actual y de todas las entradas juntas. Por eso a la M más N. Importante que lo codifiquen en orden, ¿sí? O sea que cuando completen la tabla, para que no se les pase por alto ningún estado y ninguna transición, que lo completen directamente como números binarios desde el 0 hasta 2 a la m más n menos 1. ¿Sí? Así es como vamos a completar esta parte de la tabla. La sección siguiente tiene m columnas, la sección de estado siguiente, una para cada flip-flop, si esto es lo que yo les decía, tienen que haber igual cantidad de columnas acá y acá, si no, le estamos errando en algún lado. Y la sección de salida tiene tantas columnas como variables de salida haya. Fíjense que en este circuito que estábamos viendo teníamos una única salida que era I, ¿sí? Por eso acá aparece una única columna como salida. El sistema podría tener muchas más.
Otra forma de representar estos sistemas es mediante el diagrama de estados, ¿sí? Esto nos muestra de manera un poco más gráfica lo mismo que tenemos en la tabla, ¿sí? O sea, lo que tenemos acá, fíjense, este es un diagrama de estados de Mili, sí que no es el que vamos a usar, pero me parece bien que lo tengan en la mente para que conozcan las diferencias, porque en otros casos sí se utiliza este tipo de diagrama. Fíjense cómo está esto. Esto, para el mismo ejercicio anterior, teníamos dos flip-flops, ¿sí? Entonces habíamos codificado estados con los dos flip-flops valiendo 0, 0, con 1, 0, con 1, 1 y con 0, 1, ¿sí? Entonces lo que tienen acá adentro es la codificación de cada uno de estos estados. Y después, en las flechas, tienen indicado el valor de la entrada y el valor de la salida, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para que esto esté sincronizado, la entrada también tiene que estar sincronizada con el clock, ¿sí? Para que la salida, que en este caso depende tanto de dónde vengo como del valor de la entrada, esté registrada respecto del clock, ¿sí? Entonces, eso, en cada una de las flechitas tienen a la izquierda de la barra la entrada, o sea, el valor de Z, y a la derecha el valor de I, ¿sí? Entonces, la salida cambia durante la transición. Eh, bueno, todo esto ya se los dije. ¿Cuál es la que vamos a usar nosotros? La máquina de Moore. La ventaja de la máquina de Moore es que la salida solamente depende del estado actual. Y como el estado actual cambia cuando viene un flanco de clock, yo ya me aseguro que la salida quedó bien registrada con el clock, ¿sí? ¿Cómo se grafica este diagrama de estados? Bueno, en este caso lo que nosotros hacemos es poner dentro de cada globito, cada uno de estos globitos es el estado, ¿no? Es poner el nombre del estado. Pero ojo que esto no es la codificación, ¿no? Es solo el nombre. Entonces yo digo, a este estado que le llamo 0, le asigno una salida, y eso es lo que está en la parte de abajo del círculo, la salida va a ser 0. Acá, el estado 1 también tiene salida 0, el estado 2 también tiene salida 0 y el estado 3 tiene salida 1. ¿Sí? Este diagrama no se corresponde con el gráfico anterior. ¿Sí? Es un diagramita caprichoso. Y entonces, ahora en las flechas, solo tengo indicado los valores de las entradas. Así que en este caso tengo una única entrada. Una flecha que sale y vuelve a entrar de un estado indica que yo me estoy quedando en ese estado, ¿sí? Entonces, siempre que la entrada valga 0, yo voy a permanecer en el estado 0, ¿sí? Ahora, cuando la entrada tome un valor 1, yo voy a pasar, como dice esta flecha, al estado 1. En el caso del estado 1, si viene un 0, voy a pasar al estado 2, y si viene un 1, me voy a volver al estado 0, ¿sí? Entonces, atención con la dirección de las flechas, ¿sí? Que eso es lo que me indica hacia dónde me voy cuando la entrada toma este valor a partir del estado en donde estoy, ¿sí? Así es como se leería este diagrama. Avísenme si en algún momento se pierden, porque yo sé que esto es medio trabalengua. Una cosa importante es que tienen que estar seguros de que estén teniendo en cuenta todas las combinaciones posibles de las entradas en cada estado, ¿sí? O sea, un diagrama donde, por ejemplo, yo no tuviera esta flecha acá, estaría incompleto. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el estado 0 y mi entrada puede tomar valores 0 o 1, si toma valor 1, listo, yo sé que me tengo que ir acá a este estado. Pero si toma valor 0 y esto yo no lo puse, no sé a dónde tengo que ir, ¿sí? Entonces ahí quedaría una indefinición, ¿sí? No queremos que eso pase, con lo cual nos aseguramos siempre el chequear de que de cada estado salgan la cantidad de flechas correspondientes según la cantidad de entradas que tengan, ¿sí? Si yo tuviera dos entradas, por ejemplo, ¿cuántas flechas creen que debería salir de cada estado? 4. Bien. ¿Sí? ¿Por qué 4? Porque son todas las combinaciones posibles de esas dos entradas, que las dos valgan 0, que una valga 0 y la otra valga 1, viceversa, y que las dos valgan 1. ¿Sí?
Para la asignación de los estados o la codificación de los estados hay libertad, ¿sí? Uno en general, o sea, sí o sí, la codificación tiene que ser binaria, obviamente, porque la vamos a hacer a partir de las salidas de los flip-flop, que son, solo pueden representar bits, ¿sí? Pero hay cierta libertad en qué valores les vamos a poner. La más clásica y la más intuitiva es representarlos por su número, o sea, que el estado cero valga 000, que sería esta asignación binaria, que el estado uno valga 001, que el estado 2 valga 010, y así, ¿sí? Esta sería como la más común. Pero algunas veces, y ya vamos a ver ejemplos, nos conviene codificarlo de otra forma, porque eso nos facilita las transiciones o nos ayuda a que no tengamos que poner un combinacional de salida, entonces el circuito se nos hace mucho más amigable, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen otras opciones, por ejemplo, una de ellas es asignar según el código de Gray. El código de Gray, bueno, es un código que ya existe, digamos, una cosa ya establecida previamente, ¿sí? Que es muy similar a la asignación binaria, pero en el código de Gray el avance entre los distintos números se da modificando solamente un bit. ¿Sí? Entonces, fíjense, la transición entre el 0 y el 1 fue este bit. Ahora, entre el 1 y el 2 en código de Gray, lo que hace es agregar un bit acá, que en binario esto nos representaría a nosotros el 3, ¿sí? Pero se lo agrega. Y después, para representar el tercer valor, se lo quita, ¿sí? Bueno, esta es otra codificación que podríamos usar. Tenemos un ejercicio en el que justamente lo que queremos es hacer un contador, pero que cuenta en código de Gray. Entonces, bueno, en ese caso a lo mejor sí resulta conveniente codificar los estados de esta forma. Otra asignación podría ser decir, yo le quiero poner un solo 1, entonces en el estado 0 quiero que haya un 1 en el bit 0, en el estado 1 quiero que haya un 1 en el bit 1, en el estado 2 que haya un 1 en el bit 2. ¿Sí? Todas estas son posibles. ¿Cuál se les ocurre que podría ser una desventaja, por ejemplo, de para este caso particular en el que yo tengo estos 5 estados, codificarlos en la asignación de un solo uno en lugar de codificarlos con la asignación binaria? Hacen falta más bits. ¿Y eso qué significa en nivel de hardware? Y que todo va a tener que ser más grande, o sea, más caro, digamos. Claro, sí, sí, pero eso, acá lo que dice Bruno, ahí hacen falta más flip-flop. ¿Sí? O sea, acuérdense que yo con cada flip-flop registro cada uno de estos bits que usé para codificar los estados. Entonces, si yo tengo una codificación con 3 bits, voy a necesitar 3 flip-flop. Pero si yo tengo una codificación con 5 bits, voy a necesitar 5 flip-flop. ¿Sí? Puede ser una desventaja o no, como les digo, depende mucho por ahí de la aplicación. Pero es por eso que en líneas generales usamos esta forma. ¿Sí? Entonces, si usamos este tipo de asignación, se cumple esto que dice que en un circuito con m estados, los códigos deben contener n bits, donde 2 a la n sería, en este caso, igual a m, pero también podría ser mayor. O sea, ¿cuál es mi restricción? Si yo quiero codificar, como en este caso, 5 estados, y de ninguna manera puedo usar 2 flip-flop, porque con 2 flip-flop solo puedo codificar 4 estados. Entonces, como mínimo, voy a necesitar 3. Y de ahí para arriba va a depender en realidad de cómo haga yo la codificación de los estados. Bien, bueno, llegamos a los ejercicios, chicos. Una última cosa que nosotros hicimos en pos de facilitarles la vida, yo sé que por ahí parece que no, porque son más tablas, pero les prometo que con esto hay menos errores, es separar esa tabla de estados que habíamos visto previamente en dos tablas. Entonces, ¿qué hacemos? En una tabla ponemos la codificación de los estados, es decir, a estos estados que nosotros
denotamos acá como E0, E1, E2, E3 en el diagrama de estados, los ponemos acá como, bueno, esta es la codificación, y acá le damos los números correspondientes a las salidas de los bits que vamos a usar para codificar esos estados. Por ejemplo, si estoy codificando en número binario, bueno, esto va a ser 0, 0, esto 0, 1, 1, 0, ponen en este caso son 3 estados y 1, 1, ¿ok? Entonces acá ponen los estados actuales, ¿sí? De QX a Q0 y la codificación que usaron para cada uno de estos nombrecitos que pusieron en el diagrama. Y como nosotros dijimos que en esta máquina de Moore las salidas solo dependen del estado actual, lo que ponemos acá son los valores de la salida para esos estados. Si vamos de vuelta a este diagramita, acá tendría yo solamente una out, o sea que esta columna no estaría, sería solo out 0, y que valdría 0, 0, 0, y en el estado 3, 1. ¿Sí? O sea, se llena con los numeritos que tienen acá abajo. Y a la vuelta lo mismo, ¿no? Yo les podría dar la tabla y que usted a partir de la tabla generen el diagrama de estados, ¿sí? Fíjense que la ida y vuelta entre uno y otro es transparente. Y en otra tabla, no entendí dónde se pone las transiciones al estado siguiente, porque todavía no llegué. ¿Sí? Acá solamente esta tabla, por eso le digo, solo dejamos la codificación de los estados y las salidas. ¿Sí? Entonces, de esta tabla, ¿qué vamos a obtener? ¿El combinacional de estados o el combinacional de salida? Sería el combinacional de salidas nomás. Exacto, exacto. Entonces, hicimos una tablita solamente para definir lo que va a ir acá adentro. Y separamos en otra tabla lo que va a ir en el combinacional de estados y acá es donde vamos a ver las transiciones, ¿sí? Acá que vamos a poner los estados actuales, ¿sí? Que esto va a ser codificado igual que en este caso, pero ahora sí van a aparecer las entradas del circuito, ¿sí? Que en este caso sería una sola, y la salida para el estado siguiente, ¿sí? Entonces, fíjense, este combinacional, ¿de quién depende? Del estado actual y de las entradas y me genera el estado siguiente, ¿sí? Eso es lo que hay en esta tabla. Y este otro combinacional, ¿de quién depende? Solo del estado actual y me determina las salidas del circuito, ¿sí? Y esto es lo que tengo acá, estado actual y salidas del circuito, ¿sí? Por eso es que desdoblamos, como separamos los combinacionales, separamos también las tablas, como para que no se les haga lío. ¿Se podría poner todo en una misma tabla? Sí, llegarían al mismo resultado. Recomendamos fuertemente que lo hagan de esta manera, sobre todo si van a tener que completar, por ejemplo, en el caso del parsear por Moodle, ajustense a eso por esto que yo les decía de que si la corrección es automática y ustedes codifican o ponen algo distinto a lo que nosotros les pedimos, y va a estar mal completa la tabla, por ejemplo. Procedimiento de diseño de un circuito secuencial. ¿Sí? Esto es más o menos para que lo tengan en mente a medida que van resolviendo los ejercicios. Lo primero que van a tener que hacer es, a partir de un conjunto de especificaciones, generar la tabla de estados o el diagrama de estados, ¿sí? Acuérdense que como que ambos son transparentes y me puedo ir de uno al otro sin problema. También le podría pasar que directamente uno les dé el diagrama de estados y ustedes solamente tengan que obtener la tabla de estados, o que ya se les dé la tabla de estados y se les pida que dibujen el diagrama de estados, ¿sí? Pero bueno, si no, en principio, haciendo cualquiera de ellos dos, pueden hacer los siguientes pasos. El segundo, codificar los estados en binario, ¿sí? Que en realidad, acá se los pone el segundo, pero para ustedes generar la tabla van a tener que codificarlos, o sea que estaría medio que incluido en el primer punto. Después les dice escoger el tipo de flip-flop a utilizar. Nosotros vamos a usar siempre los flip-flops D, así que en ese sentido, acá no hay nada que elegir, vamos a usar eso. Y acá dice el número de flip-flop, se deduce del número de estados que se requieren en el circuito. Aclaración, no directamente, ¿sí? O sea, no es que si tengo 5 estados necesito 5 flip-flop, sino que depende de cómo yo haga la codificación de los estados, ¿sí? Por lo que vimos en los filmes anteriores. Después lo que tenemos que hacer es
a partir de la tabla de estados, deducir las ecuaciones simplificadas de entrada y de salida de los flip-flop, ¿sí? Acá esto es puramente combinacional, ¿sí? O sea, una vez que nosotros armamos este diagrama completo, definimos cuántos flip-flops hay y demás, cuando vamos a trabajar adentro de cada uno de estos combinacionales, nos volvemos a la guía 3, ¿sí? O sea, esto es una cosa puramente combinacional donde yo tomo, bueno, la función de salida que yo quiera, que en este caso puede ser o la salida del circuito, o en el caso de del combinacional de estados, el estado siguiente de cada uno de los flip-flops, ¿sí? Voy a tener una función de salida por cada flip-flop, y obtengo la ecuación dependiente de las entradas correspondientes. Y finalmente, y no se olviden, dibujar el diagrama lógico, ¿sí? Muchas veces pasa que, como nosotros les damos este diagramita simplificado, aparecen en los parciales una cosa resuelta así. No, llegar hasta el final es definir qué compuertas use acá adentro, o sea, implementar estos combinacionales de estados también. Y acá lo mismo, tengo que definir cuántos flip-flop hay acá adentro. Esto es una caja negra porque es esquemático, pero cuando se resuelve el ejercicio, todo lo que está ahí adentro tiene que quedar especificado. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Si no, arrancamos con los ejercicios. Bien, acá no le quedó a alguien muy claro cómo se leen los diagramas de estado. Vamos a volver rápidamente. Diagrama de estados tiene circulitos. Cada circulito es un estado, ¿sí? Dentro del circulito tengo una división. Lo que tengo del lado de arriba es el nombre que yo le pongo al estado, ¿sí? En este caso el estado 0, ¿sí? Que después yo tengo que poner la codificación en binario. Acá en el diagrama de estado no está apareciendo la codificación de los estados, solo el nombre. Lo que tengo en la parte de abajo del circulito es el valor correspondiente a la salida o las salidas, en este caso es una sola, en ese estado particular en el que estoy. Y lo que tengo en las flechas es cómo es la transición entre un estado y otro y el valor correspondiente de la o las entradas para generar esa transición. Entonces, ¿cómo se lee esto? Si yo estoy en el estado 0, mi salida es 0. Si yo estoy en el estado 0 y mi entrada vale 0, permanezco en este estado. Si yo estoy en el estado 0 y mi entrada se pone en 1, cuando venga el flanco de clock, voy a pasar al estado 1. ¿Sí? Cuando esté en el estado 1, mi salida de nuevo va a ser 0, ¿sí? Porque así está definido acá, y después hacia dónde me voy a ir va a estar definido por qué valor tome la entrada cuando esté en el estado 1. Si toma valor 0, me voy a ir al estado 2, si toma valor 1, me voy a ir al 1. Y así. ¿Ahí quedó más claro, Benjamín? Ahora sí, bárbaro. Bueno, igual también esto, ¿no? De nada, lo van a ver hasta en la sopa, así que por ahora. Profe, ¿por qué en el diagrama de estados, si vale 1 vuelvo atrás y si vale 0 voy para adelante? Me perdí. No, este es un diagramita caprichoso. Yo lo hice para mostrarle, o sea, este caso particular es de algún problema de algún lado que lo define así. Ahora vamos a ver cómo hacer el Listo. diagrama de estado a partir de un enunciado. ¿Sí? Este es un ejemplo cualquiera. Bueno, el ejercicio 7 de la guía lo que nos pide es diseñar un circuito secuencial de 4 estados, y acá ya nos está dando la codificación, ¿no? O sea que no nos deja muchas opciones, nos dice hay un estado que es 00, 01, 1011, que tiene 2 entradas en este caso, que se llaman E y X. Los valores de salida en cada estado son iguales a la codificación de dicho estado, o sea que ahora en el estado 0 voy a tener salida 00, en el estado 1 voy a tener salida 01 y así. Con lo cual, ¿ustedes qué piensan que va a pasar con el combinacional de salida en este caso? A ver si ya estuvieron haciendo algunos ejercicios con Pablo, capaz que se dan cuenta. O sea, yo tengo la codificación del estado igual a los valores de salida. Con lo cual,
cuando yo me vaya a completar esta tablita, por ejemplo, yo voy a tener acá en el estado 0, 0, 0 para codificar el estado actual y mis salidas va a ser 0, 0. Cuando esté en el estado 1 va a ser 0, 1 y mi salida va a ser 0, 1. ¿Se les ocurre eso? Si me va a simplificar algo por acá, por el combinacional de salida. No. Sale derecho. Bien, claro, exactamente, ¿sí? O sea, ya vamos a ver que si lo resolvemos, igual llegamos a la conclusión de que sale derecho, pero como regla general, si el valor del estado está codificado igual que el valor de la salida, uno se ahorra el combinacional de salida, ¿sí? Porque, como dice acá Santiago, sale derecho. Pero bueno, ya vamos a llegar a ver. Bueno, entonces tenemos esta parte. Ahora, queremos saber cómo evoluciona esto de por qué desde un estado me voy al anterior al siguiente. Bueno, esto me lo define ahora, me dice funcionamiento. Si la entrada E vale 0, el circuito va a estar en el mismo estado sin importar el valor de X. O sea, yo ahora voy a trabajar con combinaciones de entrada. Entonces, cuando tenga 0, 0 o 0, 1, me voy a estar quedando, voy a tener esa flechita circular de me quedo en este estado. Ahora, cuando E valga 1 y X valga 1, el circuito va a pasar al siguiente estado, ¿sí? O sea, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3, y de vuelta a 0, ¿sí? Es circular. Y cuando E valga 1 y X valga 0, el circuito va a volver al estado anterior, ¿sí? Como si fuera un contador hacia atrás, de 0 a 3, a 2, a 1, a 0, ¿sí? Nos pide minimizar las ecuaciones en caso de ser posible e implementar este circuito utilizando flip-flop tipo D y las compuertas lógicas necesarias. Entonces, acá yo tomé una decisión que fue empezar por las tablas, ¿sí? También podría empezar por el diagrama de estado, ¿sí? Pero me puse caprichosa y empecé por las tablas. La primera tabla que complete es la de codificación de estados y salidas, ¿sí? Tenemos 4 estados que se codifican con los números del 0 al 3, esto me lo dice el ejercicio, y cuyas salidas son igual al estado, o sea que la salida va del 0 al 3, ¿sí? Fíjense que esto es out 0 y out 1, acuérdense siempre de respetar eso, ¿no? Los bits menos significativos a la derecha y los bits más significativos a la izquierda, de manera que cuando yo lea el resultado de este número, realmente lea ese 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 que estoy esperando a la salida. ¿Okay? Ahora vamos con la tabla de estados, ¿sí? Y acá yo se la separé en 3 pasos, como para que no se nos haga mucho lío. Entonces, la primera parte de la consigna decía que si mi entrada E vale 0, el circuito permanece en el mismo estado sin importar el valor de X, ¿sí? Entonces, ¿cómo completo yo la tabla? Codifico números para 2 estados, dos flip-flop y 2 entradas, tengo 4 combinaciones posibles. 2 a la n, que sería 4, son 16 números, ¿sí? ¿Cómo voy a codificar entonces esta tabla? Completando entre el 0 y el 15, los números, ¿sí? Fíjense, haciendo esto, ¿cómo me queda si yo la partiera como en cuartos a la tabla? Lo que tengo en este primer cuarto es siempre codificado el estado 0, pero las entradas toman valor E0X0, E0X1, E1X0 y E111. ¿Sí? Entonces tengo para el estado 0 todas las combinaciones posibles de las entradas. Después tengo el estado 1 y todas las combinaciones posibles de las entradas y así. ¿Sí? Entonces, lo que me va a permitir esto es ir analizando el comportamiento del circuito en cada uno de los estados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a completar la tabla? Vamos a fijarnos en los casos en que la entrada E valga 0, ¿sí? No nos importa el valor de X, o sea, ya valga 0 o 1, el circuito va a permanecer en el mismo estado. Entonces, ¿cuál va a ser mi estado siguiente? Si estaba en el estado 0 y nuevamente el estado 0.
Ahora, si yo estaba en el estado 1 y E vale 0, mi estado siguiente va a ser el estado 1. Si estaba en el 2, el siguiente va a ser 2. Si estaba en el 3, mi estado siguiente va a ser el 3. ¿Sí? Entonces ya completé todas las combinaciones posibles para todos los estados en los que la entrada E valía 0. La siguiente parte del enunciado nos dice: ¿se podría haber hecho con condiciones de indiferencia la tabla? Se podría, eso depende en realidad del enunciado. Vamos a ver un ejemplo con condiciones de indiferencia, para que vean. Acá vos decís, como decir que X es indiferente. ¿Esa sería tu pregunta, Bruno? En los casos en los que E es igual a 0, ¿no sería indiferente lo que es X? Sí, lo que pasa es que si vos pones acá X indiferente, te va a quedar trunca la tabla, ¿sí? Por eso es que yo les pedimos nosotros que la tabla la pongan completa con los números entre 0 y 2 a la n más m menos 1, ¿sí? Sí, las condiciones de indiferencia las pueden usar en las salidas, ¿sí? Las condiciones de indiferencia nos van a servir cuando nosotros queremos minimizar ecuaciones, ¿sí? Porque esas condiciones las podemos tomar como 0, 1, según nos convenga a nosotros para minimizar. Pero nunca, nunca, nunca pongan condiciones de indiferencia como entradas de la tabla, ¿sí? En la tabla pongan todas las combinaciones posibles y evalúen para todas esas combinaciones cómo queda la salida. ¿Sí? Probablemente, si ustedes ponen una condición de indiferencia acá y toman las ecuaciones directamente de esta tabla, no van a tener problemas, ¿sí? Porque ustedes ya van a saber que ustedes pusieron un indiferente acá y van a tener que considerar eso a la hora de hacer la ecuación. Pero ¿dónde se van a tener problemas? A la hora de llenar un carnot, ¿sí? Para rellenar el carnot necesitan toda la información. Por eso es que, no de capricho, sino para que les sea más fácil y cómodo a ustedes, dejen completo lo que sea entradas del combinacional. Si condición de diferencia, pueden ir a la salida. Vuelvo. Dijimos, cuando las dos entradas van el 1, el circuito es como un contador hacia adelante, ¿sí? Entonces, fíjense, en el estado 0, cuando tengo 1 y 1, mi estado siguiente es el 1. Si estoy en el estado 1 y tengo entradas 1 y 1, mi estado siguiente es el 2. Si estoy en el estado 2 y las entradas 1, 1, paso al estado 3. Y si estoy en el estado 3 con entradas 1, 1, paso al estado 0. ¿Sí? Y finalmente nos dice que si E vale 1 y X vale 0, el circuito cuenta hacia atrás, o sea, vuelve al estado anterior. Y estos son los casos que están acá resaltados en azul. En el estado 0, con la combinación 1, 0, paso al 3, del 1 paso al 0, del 2 paso al 1 y del 3 paso al 2. ¿Sí? Fíjense cómo de esta forma nos quedó ya completa toda la tabla para nosotros poder definir las ecuaciones de los estados siguientes, ¿sí? De D1 y de D0. ¿Sí? Si ustedes van prolijo y van siguiendo así las consignas, en general no les debería parecer nada extraño, ¿sí? Completar la tabla debería ser siempre así bastante transparente, siempre que codifiquen bien los estados, respeten esa codificación de estado, porque fíjense que yo acá, mi estado siguiente del 0, 0 es el 1, 1, porque yo codifiqué que el estado 3 se llama 1, 1. Si yo hubiera codificado que el estado 3 se llamaba 0, 1, por decirle, bueno, acá tendría que haber puesto 0, 1, ¿sí? Entonces, por eso es que primero completamos la tabla de codificación de estados y después la tabla esta de transición. ¿Por qué pasó del 3 al 1? Porque cuando la entrada E está en 1 y X en 0, el contador vuelve al estado anterior, ¿sí? Como es un contador circular, ¿sí? Cuando pasé del 3, volví al inicio. Pero no volví al 1, sino que tengo que haber puesto el 0.
¿Le erré en algún lado? A ver. Del 3. No, en la fila 4. Ah, acá. Estaba en el estado 0 y cuando vinieron 1, 1, pasé al estado 1. ¿No? O sea, acá no estaba en el estado 3. Fíjense, el estado actual está definido por estas primeras dos columnas. Lo que tengo acá en 1, 1 son las entradas, ¿sí? Y entonces estoy, en este caso, que E vale 1 y X vale 1, ¿sí? Como E vale 1 y X vale 1, me dice que el circuito tiene que pasar al siguiente estado. Entonces, como mi estado actual es el 0, mi estado siguiente es el 1. ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? Primero tengo la codificación del estado actual y lo que tengo a este lado es la codificación de las entradas. Bien, de nada. Bueno, una vez que tenemos la tabla completa, ya podríamos empezar a sacar las ecuaciones y demás. Pero yo les quiero mostrar también el procedimiento para completar el diagrama de estados, ¿sí? Entonces, ahora nos borramos la memoria, vamos a hacer de cuenta que volvemos a leer solo la consigna y vamos a arrancar el ejercicio por el otro camino que es, bueno, voy a ir haciendo directamente el diagrama de estado. ¿Podría sacarlo de estas tablas? Podría, también. Pero bueno, yo se los quiero mostrar cómo pensarlo desde el inicio. Y acá, bueno, en realidad hay como mucha libertad sobre cómo encarar estas cuestiones. Así, esta es la forma que a mí me resulta amigable. Por ahí si a alguno hay otro camino que le resulta mejor, pero llega al resultado correcto, no está mal, ¿sí? Simplemente mi cerebro funciona así. Entonces yo lo primero que hago es decir, bueno, yo voy a tener 4 estados. Entonces voy a tener 4 globitos. A esos estados los llamo, los número, ¿sí? Les llamo estado 0, 1, 2 y 3, porque si no me pierdo. Pero yo le podría llamar a este estado 15, estado 38, estado 24, si tienen ganas de complicarse la vida. Y lo que pongo abajo son los valores de salida de cada uno de esos estados, ¿sí? 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Así empieza el diagrama. Ahora lo que me falta acá es empezar a ver cómo son las transiciones. Entonces, de nuevo, lo que voy a hacer es ir desmembrando la consigna, ¿sí? Importante que en algún lado, cuando tenemos dos entradas, dejemos especificado quién es quién sobre las flechas de las transiciones, ¿sí? O sea, acá nos dice, si E vale 0, el circuito permanece en el mismo estado sin importar el valor de X. Entonces, fíjense, en el estado 0 yo dije, si las dos entradas valen 0, salgo y vuelvo a ese estado. Si una entrada vale 0 y la otra vale 1, también me quedo en ese estado. Bueno, pero ¿quién es la entrada que vale 0 y quién es la que vale 1? Bueno, yo les indiqué acá que el orden de las señales es E y X, con lo cual acá es E que vale 0 y X que vale 1. También pueden poner directamente acá, E igual a 0, X igual a 1. También está bien, ¿sí? Lo importante es que quede bien claro quién es la entrada que está tomando ese valor, ¿sí? Bueno, y fíjense que esto en todos los estados pasa lo mismo, ¿sí? Para esas combinaciones de entrada me voy quedando en el estado correspondiente, ¿sí? Entonces, en todos los estados replico esas dos flechas que salen y entran. ¿Por qué me gusta a mí poner dos flechas? Porque después yo puedo hacer bien el conteo de cuántas flechas dijimos que deberían salir de cada estado ahora que tenemos dos entradas. 4. Bien, bien, me gusta cuando están atentos. Entonces esto me permite a mí contar que realmente tengo mis 4 flechas que salen. Pero también ustedes podrían decir una sola flecha y esta sirve para E que vale 0 y X que vale 1 y también para E que vale 0 y X que vale 0. ¿Sí? Todas son correctas, siempre que quede bien especificado. Ahora, cuando las dos valen 1, dijimos que avanzábamos en la cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre partimos del estado 0, ¿sí? Bueno, en realidad no necesariamente siempre, lo que pasa es que, como yo acá codifiqué el estado 0 como 0, 0, y cuando viene la señal de reset en el flip-flop D, mi salida es 0, 0, uno asume que inicia reseteado e inicia en 0, ¿sí?
Por ahí nosotros codificamos distintos los estados, pero siempre asumimos que empezamos en el estado 0. ¿Sí? Por ahí sí lo ven que puede llegar a confundir. Bueno, por las dudas aclaren, este es el estado inicial. ¿Sí? Pero en general, cuando codificamos así, el estado 0 es el inicial. Entonces, sobre las flechitas que se tenía, se agregan estas, ¿no? Que es cuando las dos entradas valen 1, paso del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, y del 3 vuelvo al estado inicial. Y finalmente, cuando E vale 1 y X vale 0, el circuito va volviendo al estado anterior, ¿sí? Entonces, de nuevo, parto del estado 0 y digo, si esto vale 1, 0, me voy al 3, y de ahí al 2, y de ahí al 1, y de ahí al 0, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, en este ejercicio que no es caprichoso como el diagramita del ejemplo, ¿por qué tienen esos valores las flechitas? Y bueno, porque son los valores que toman las entradas para generar estas transiciones que estamos dibujando. ¿Ok? Como leería en este caso, por ejemplo, que estoy en el estado 1, diría, bueno, estoy en mi estado 1, mi salida es 0, 1, y si viene las entradas 1, 0, me iría al estado 0, si viene la 1, 1, me iría al estado 2, y en cualquiera de los otros dos casos me quedaría en ese mismo estado. ¿Sí? Y bueno, en este caso que es súper simétrico este diagramita, en todos los estados pasa lo mismo. ¿Sí? No siempre se da que quedan así tan bonitos. Bueno, sí, acá Lucas dice, si el ejercicio no exige cómo resolverlo, podemos hacer la tabla o el diagrama, ¿no? No hace falta hacer ambas cosas. No hace falta, de hecho, por ahí, como te decía, a veces ya les damos la tabla o les damos el diagrama y le pedimos la otra cosa, pero no. O sea, solo tienen que hacer lo que nosotros les pedimos que hagan. O sea, si yo te pido, che, dibujame el diagrama, bueno, eso tiene que estar. Por ahí, si a ustedes les resulta, por ejemplo, a mí pasar del diagrama a la ecuación, me rompe la cabeza, ¿sí? Me confundo todas las veces. Entonces, yo prefiero, aunque no me la pidan en la tabla, hacerla. Pero si no se le pide, no es que va a estar mal si la tabla no está. De nada. Bueno. Ahora, en el enunciado del ejercicio lo que sí nos pedía era que si podíamos minimicemos las ecuaciones, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a empezar a trabajar es sobre la parte puramente combinacional, ¿sí? A la parte secuencial ya la sabemos, dijimos que íbamos a poner dos flip-flop, les vamos a conectar sus reset y sus clock como debe ser, y ahora nos vamos a ir a armar nuestro combinacional de estados y nuestro combinacional de salida. Entonces, para el combinacional de estados, vamos a usar esta tabla, ¿sí? La tabla completa. Y acuérdense que vamos a trabajar con una función a la vez, ¿sí? Entonces, yo primero voy a encontrar la ecuación de D1, ¿ok? D1 va a depender de todo lo que esté como entradas del combinacional de estado, pero de 0 acá no corta ni pincha, ¿sí? O sea, esta parte de la tabla no está participando, simplemente yo me voy a fijar en los valores de las entradas. Bueno, acá armé el carno, ¿sí? Y obtuve a partir de ese carno la ecuación minimizada. Después ustedes lo pueden revisar o tratar de hacer, etcétera. Créanme que estoy casi segura que debería estar bien, pero puede fallar. Bien, entonces con eso obtuvimos una de las ecuaciones combinacional. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar la ecuación de D0. Entonces, en este caso, D1 no participa, ¿sí? Simplemente me voy a fijar en las entradas del combinacional y cómo estas afectan a D0. Me armo el carno y obtengo la ecuación minimizada. Con eso obtuve las dos ecuaciones que después voy a tener que representar en mi combinacional de estados. Pero por otro lado, voy a tener que implementar el combinacional de salidas. Fíjense que el procedimiento es el mismo, solamente que ahora voy a usar esta otra tablita, ¿no? Donde tengo el estado actual y las salidas. De nuevo, voy a trabajar
con una salida a la vez, entonces por un lado voy a minimizar out 1 y por el otro lado voy a minimizar out 0, solo fijándome en los valores del estado actual. Ahora, fíjense que haciendo esto, obtengo algo que ya algunos habían olfateado al comienzo del ejercicio, y es que la salida es directa. Fíjense que out 1 es igual a Q1, o sea que es la salida del flip-flop tal como está, sin modificar nada, y out 0 es igual a Q0, ¿sí? Si lo vemos en la tabla, también es fácil de ver, ¿no? Fíjense que Q1 es 0, 0, 1, 1 y out 1 es 0, 0, 1, 1, o sea que son iguales, y acá Q0 es 0, 1, 0, 1 y out 0 es 0, 1, 0, 1, ¿sí? De nuevo, si a ustedes se les pide la ecuación simplificada y ustedes se dan cuenta y no necesitan hacer el Carnot y demás, lo pueden poner directo y no está mal. Si se les pide que minimicen por Carnot, tienen que hacer el Carnot por más rabia que les dé, pero tienen ya la herramienta para darse cuenta de si van por buen camino, si lo están haciendo mal o no, ¿sí? O sea, se pueden ustedes auto-chequear el resultado. ¿Ok? Y bueno, finalmente llegamos a la implementación. Fíjense que yo acá dejé como una caja negra el combinacional de estados, que es lo que le dije que no hagan, pero bueno, también por una cuestión de espacio, ¿sí? Esto puede pasar, pero después tengo que dejar indicados que hay ahí adentro. Entonces, fíjense, a mi combinacional de estados, ¿quién entra? Las entradas E y X y las salidas Q0 y Q1, ¿sí? O sea, acá sería equivalente que yo hiciera un cablecito de acá hasta Q0 y un cablecito que salga de acá y conecten Q1, o cuando uno le pone los mismos nombres, ¿sí? Se entiende que como que esta net, que está nombrada como Q0, es la misma que se conecta acá, ¿sí? Si hacen estas cosas, por favor, presten mucha atención a los nombres que les ponen a las cosas para que nosotros las podamos seguir, ¿sí? Entonces, tengo dos estados siguientes de 0 y de 1 que dependen de los estados actuales y de las entradas. ¿Qué hay adentro de ese combinacional? Y bueno, lo que obtuve, ¿se acuerdan que de 0 dependía, me voy a volver un poquito, dependía de Q0 por E negado más Q negado por E, ¿sí? Entonces, bueno, solo depende de estas dos, y la implementación se hace con las AND y con las OR. Podría haber puesto también una PLAB, pero creo que les pide que sea solo con compuertas lógicas, así que bueno, en este caso no, pero podría hacerlo. Y después la implementación de D1, bueno, es un poco más grande porque era esa formulota gigante, pero bueno, queda en esta implementación. Después tengo mis dos flip-flop, ¿sí? Cuyos reset están conectados entre sí y sus clock también. Y acá no tengo un combinacional de salida, sino que directamente Q0 está conectada a la salida 0 y Q1 a la salida 1. ¿Sí? Con esto quedaría completa la resolución del ejercicio 7. ¿Dudas? ¿Puedes volver un segundo al primer mapa de Carnot? Para Sí. anotarlo nomás. ¿Bien? Igual acuérdense que esto Sí, cuando termine la gracias. clase yo se lo subo, ¿no? Sé que no se preocupen. Ahora no se lo subo para que no se me pierdan, pero después se los paso. Ah, bueno. Bien. Bueno, fíjense, ¿no? Que ahí la implementación de D1 depende de los dos estados y de las dos entradas, ¿sí? Y tiene, por lo menos si podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5 ANDs, ¿sí? Que serían 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Después verifiquen esta implementación, pero bueno, debería corresponder a esa ecuación que vimos recién. Bien. Bueno. Estos ejercicios como el que vimos hasta ahora son como bastante cuadraditos, digamos, como que no sé si se dieron cuenta que no hay muchas posibilidades de errarle, salvo que hayan interpretado a lo mejor mal la consigna, pero si no,
es que como que uno se da cuenta fácil, bueno, cuántos estados tengo que poner y demás. Depende un poco también de cómo quiera codificar, después cuántos flip-flop voy a poner, pero como que la resolución es bastante rígida, si se quiere. Hay otros tipos de ejercicios que son un poco más amplios en la resolución, y para estos les pido que se tengan paciencia, ¿sí? Es simplemente cuestión de prestar un poco de atención y salen, ¿sí? Pero por ahí hacer los diagramas no es tan fácil como, bueno, acá leí la consigna y esta flechita me tiene que llevar allá y no quedan dudas. Acá hay más posibilidades de meter la pata. Y estos son los ejercicios que funcionan como detectores de patrón, ¿sí? Bueno, acá el ejercicio 11 lo que les pide es que diseñen una máquina de estado que detecte el patrón 1011, ¿sí? Este patrón, obviamente, cuando estoy hablando de detectar un patrón, estoy hablando de algo que va a ir entrando, ¿sí? a la máquina de estados, o sea que ya me da una idea de que voy a tener una entrada que va a ser una única entrada de un bit, ¿sí? En serie, y que lo que yo voy a tener que ir viendo es que primero entre un 1, después entre un 0, después entre un 1 y después otro 1, ¿sí? Eso sería la base del ejercicio. Ahora, ¿cuáles son las salidas de este detector de patrón? Porque por ahora lo único que yo hago para ir detectando un patrón es ir memorizando que ya recibí los valores que yo quería. O sea, cuando yo empiezo en un estado inicial 0, ¿sí? Cuando yo reciba mi 1, y bueno, me voy a tener que cambiar de estado para decir, bueno, ya llegó mi primer elemento, ¿sí? Entonces, si yo ya pasé el estado 1, ya sé que llegó mi primer 1, por ejemplo. Ahora, cuando esté en ese estado y llegue un 0, y bueno, voy a querer ir a otro estado para registrar que ya llegó el segundo elemento de mi patrón, y así. ¿Sí? Entonces, este patrón lo que me determina es cómo me voy a ir moviendo, transicionando entre un estado y otro, pero no me dice nada sobre las salidas del circuito. Pero ahora sí el ejercicio me dice, la máquina tiene que mostrar un 1 como salida cada vez que se encuentre el patrón y un 0 en caso contrario, ¿sí? Entonces, a medida que yo transicione en los estados, mi salida va a ser siempre 0 hasta que en algún momento voy a haber detectado el patrón completo y entonces ahí voy a decir, bueno, sí, ahora un 1 en la salida, ¿ok? Y lo que nos dice es que no deben considerarse las superposiciones en la secuencia de entrada. Es decir, si la entrada es esta, el output correcto es este. ¿Qué significa esto? Fíjense que nuestro patrón era 1, 0, 1, 1. Acá yo recibí 1, 0, 1, 1, ¿sí? Y cuando recibí este patrón completo, mi salida, que como fue siendo 0, 0, 0, y ahí cuando lo recibo completo, 1, ¿sí? Ahora, si yo sigo viendo esto, acá, si yo me paro en este punto, yo digo, uy, acá tengo de nuevo el patrón, tengo 1, 0, 1, 1. Pero me dice que no considere las superposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que este 1 ya formó parte del patrón anterior, no puede ser parte de este. Recién cuando complete el patrón, arranco como de 0. ¿Sí? Me voy no necesariamente al principio, pero es como que recién lo que reciba después de acá que complete el patrón, podría empezar a ser parte de un segundo patrón. ¿Sí? Esto es el hecho de que no se consideren superposiciones. ¿Sí? Entonces, un número que forma parte de un patrón anterior no puede formar parte del patrón siguiente. Bueno, y acá me dejé una cita de Morris Mano, del autor del libro, para que vean que yo no soy la única loca que dice que tienen que acá pensar y que no hay otro camino. Y él nos dice que, bueno, que es necesario que el diseñador utilice intuición y experiencia para interpretar correctamente las especificaciones del circuito. Una vez establecida tal especificación y habiéndose obtenido el diagrama de estados, será posible aplicar procedimientos conocidos de síntesis para completar el diseño. ¿Sí? Entonces acá también nos está dando una pista de que en este tipo de ejercicios sí conviene arrancar por el diseño del diagrama de estados.
Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Se quieren ir arriesgando a ver, por ejemplo, cuántos estados se imaginan que podría tener esta máquina de estados? Bien. ¿Por qué 4? Uno para acá. Bien. O sea, como mínimo, ¿no? Yo necesitaría poder pasar de un estado al otro cuando registre cada uno de los valores del patrón, ¿no? O sea que un mínimo de 4 estados es lo que uno se imagina. Bien. Bien, pero no tan bien. Fíjense, yo voy a tratar de ir mostrándoles el diagrama como evolucionando, porque si se los tiro todos juntos, se me van todos y se acaba la clase, suicidio en masa, nadie se presenta el viernes. No es tan grave, pero así se va entendiendo un poquito mejor, paso a paso. De nuevo, así es como funciona mi cabeza, no necesariamente las de ustedes funcionan así. A mí este es el método que mejor me resulta. Lo primero que se plantea es decir, bueno, yo voy a partir de un estado inicial 0, ¿sí? Y obviamente como todavía no recibí ningún valor, o recibí solo un valor, no voy a tener acá el patrón completo, así que la salida va a ser 0, ¿sí? Como el primer número de mi patrón es un 1, yo ya sé que en la medida que me vengan entrando ceros y ceros y ceros, yo me voy a quedar en ese estado 0, ¿sí? Porque voy a estar esperando a que venga mi primer 1 del patrón. O sea que esto ya lo puedo definir ahí. Ahora, cuando venga un 1, yo les decía que yo quiero registrar que ese 1 llegó. Entonces me voy a pasar a un estado 1. ¿Tengo el patrón completo? No. Así que la salida de ese estado 1 va a ser un 0. Ya tengo este número. Ahora, estoy esperando que venga este 0. Cuando venga ese 0, me voy a pasar a un estado 2. ¿Completé el patrón? No. Salida 0. ¿Sí? Cuando estoy acá y viene un 1, identifico que es el siguiente elemento de mi patrón. Entonces me paso al estado 3. Ya tengo de mi patrón 1, 0, 1. ¿Tengo completo? No. Salida 0. Y finalmente espero que llegue este último 1. Y acá es donde se pone distinto, digamos, de lo que ustedes se imaginaron. ¿Por qué? Por esta restricción que les da, que les dice que la salida del circuito tiene que ser 1 cuando se reciba el patrón completo. Entonces, uno podría estar tentado a decir, bueno, acá ya tengo 1, 0, 1, 1, con este último 1 me vuelvo al estado 0 porque quiero empezar a recibir un siguiente patrón. Pero mi estado 0 tiene salida 0, porque cuando yo empecé antes no tenía un patrón completo. Entonces me veo obligado a poner un quinto estado para poder decir que tengo salida 1 cuando ya recibí el patrón completo. ¿Sí? Por eso es que aparece este estado 4 simplemente por esa restricción de salida. Si yo les hubiera dicho, un circuito que no sirve para nada, ¿no? Pero la salida del circuito siempre es 0, solo va pasando entre un estado y otro, porque sí, cuando llega el patrón, ahí sí ustedes podrían haberse vuelto acá, ¿sí? Pero en este caso particular no es posible, con lo cual aparece este quinto estado solo para avisar que se recibió el patrón. ¿Bien? ¿Qué se imaginan que haría una vez que recibí el patrón completo? ¿Sí? O sea, yo hasta acá ya tengo la primera parte, que creo que están todos de acuerdo porque nadie me dice que no. Pero ahora, algo que habíamos visto es que este último 1 no puede ser parte de un patrón siguiente, ¿sí? Con lo cual, yo estoy acá y de acá tengo que definir para dónde me voy a ir cuando vuelvo a empezar a
encontrar un segundo patrón. Entonces, si estoy en el estado 4 y viene un 0, ¿a dónde se imaginan que me iría? Al estado Al 0. estado 0. Bien, bárbaro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0 no forma parte de mi patrón, con lo cual, bueno, nada, me voy al estado 0 a quedarme ahí a esperar que venga mi 1 del patrón siguiente. Ahora, si estoy en el estado 4 y viene un 1, ¿a dónde se irían? Estado Están 1. encendidos, chicos. Al estado 1, muy bien, ¿sí? Porque ese 1, yo ahora sí, si bien ya vengo de un estado de salida 1, esto no me afecta, ese 1 ya sí podría ser el primer 1 de un siguiente patrón. Entonces, del 4 me voy a pasar directamente al estado 1 a quedarme a esperar a recibir este 0, ¿sí? O sea que ahí completaría estas dos salidas. Ahora, dijimos que hasta el cansancio, como tengo una sola entrada, dos combinaciones posibles, de cada estado tienen que salir dos flechas. Pero acá yo tengo dos flechas que salen del estado 4, dos flechas que salen del estado 0, pero en los otros casos no tengo más flechas. Entonces, en realidad tengo una sola, ¿no? Del estado 1, 2 y 3. Entonces, vamos a tratar de identificar qué hacemos en los otros casos, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por el estado 1, ¿sí? Yo llegué acá, tenía un 1, me vine a este estado, cuando viene un 0, paso al siguiente. ¿Qué pasa? Todos se vuelven, qué vagos, chicos, ¿no? Vamos a pensar un ratito. No necesariamente, o sea, a ver, no sería tan incorrecto que vuelva al estado 0, digo, pero estarían perdiendo información, o sea, se les van a pasar de largo algunos patrones. ¿Sí? Claro, exacto. Fíjense qué pasa, vamos, claro, el estado 1, vamos solo con el estado 1 y después vamos a ir analizando cada uno por separado. Yo estoy en el estado 1 porque llegó un 1 y estoy esperando que venga un 0. Si viene un 1 y yo me vuelvo al estado 0, recién cuando venga otro 1 y después un 0, yo voy a reconocer mi patrón. Mientras que, como yo sé que mi primer valor es un 1, si yo me quedo acá esperando, no me importa que vengan 150.000 unos y después un 0. Yo lo que quiero es que después de este 1 haya un 0, ¿sí? Entonces, nada, me quedo acá esperando mis 150.000 unos y después cuando venga el 0, digo, ah, bueno, sí, este es el segundo elemento del patrón y me voy, ¿sí? ¿Cómo generaría un error? Supónganse que yo estoy acá y viene, ustedes, la primera idea sí que uno tiene es, bueno, me vuelvo al principio, ¿sí? Pero si yo me vuelvo al principio y suponte que me vino 1, 1 y me vino 0, yo ya me quedé acá. Y en realidad ese 1, 0 ya era la primera parte de mi patrón, ¿sí? Entonces, lo correcto es que yo me quede acá, que todos los unos que hayan ahí en algún momento van a ser el primero cuando llegue un 0 y yo me pase al siguiente estado. Bien. Entonces, ahí me quedé en el estado 1. ¿Qué pasa con el estado 2? Fíjense, yo acá recibí, no importa cuántos unos, 1, 0, y si viene un 1, listo, me viene para acá. ¿Qué pasa si estoy acá y viene un 0? Ahora es distinto, ¿no? Sí, todos son distintos. Ahora sí pierdo el patrón. Claro, fíjense que podemos hacer la prueba. ¿Qué pasa si me vuelvo al 1? Voy a tener 1, 0, 0, y si me viene otro 0, me voy a venir acá. Y entonces voy a estar tomando un patrón que empieza en 0, 0 como si fuera válido. Y acá no, ahí sí rompí todo. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí, no me queda otra que volver al estado 0, porque el hecho de tener dos ceros acá consecutivos me altera este patrón que yo estaba tratando de identificar. Bien, entonces ahí sí, vino el 0 y me volví al estado 0. Y el último que nos queda ahora es el estado 3. ¿Sí? Fíjense que yo llegué con 1, 0, 1, y si me viene el último 1, listo, complete el patrón. Pero ¿qué pasa si estoy acá y recibo un 0?
Bien, 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 así me Me gusta. voy, podría estar empezando un nuevo patrón. Podrías estar empezando un nuevo patrón. Exacto, exacto. Es el más tramposo de todo. Este es el estado trampa. ¿Sí? Claro, ya tienen la primera parte. Fíjense cómo queda. Esto es una cosa muy loca. Por eso es que yo en cada estado como que digo, bueno, ¿qué pasa si me vuelvo al anterior y al anterior y al anterior? Y bueno, con eso no le erran. Pero sí, siempre está la opción de ir al estado cero, pero de nuevo, que se pueden perder un patrón. Fíjense qué pasa acá. Yo llegué, tuve mi 1, 0, 1, y ahora me vino un 0. Entonces, si yo me vuelvo al estado 2, yo voy a haber tenido un 1 con el que llegué acá, un 0 con el que me volví al estado 2. Y después, para volver acá, voy a tener 1, 1. Y con eso completé mi patrón. Una locura. Bueno, eh, sí, esa sería la forma correcta, ¿sí? Entonces, si viene un 0 cuando estoy en el estado 3, no me vuelvo hasta el inicio, sino que directamente me vuelvo al estado 2, ¿sí? Y ahora sí, completamos nuestro diagrama de estados. Como yo les decía al principio, este diagrama de estado solamente sirve para este patrón particular y para esta restricción de que la salida se pone a 1 una vez que recibe el patrón completo, ¿sí? Cualquier otro patrón podría tener otras cosas, digamos, en el que siempre la primera parte de la detección del patrón sería transparente, ¿sí? Porque yo iría registrando, supongan que tiene el patrón 1001. Bueno, acá lo único que cambiaría en la primera parte sería que acá puse un 0, pero después sí el análisis de los otros casos, o sea, ¿qué pasa si la entrada no vale lo que necesito para completar el patrón? Va a depender mucho de eso, de qué patrón es el que estoy identificando, ¿sí? Estos son, por ahí, los ejercicios un poco más raros, no difíciles, solamente que requieren un poco más de análisis, ¿sí? ¿A alguien no le queda claro por qué nos fuimos de algún estado al otro en algún momento? Bien, excelente. Bárbaro. Bueno, seguimos entonces. ¿Con qué seguimos? Con las tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar las ecuaciones directo del diagrama. ¿Podría en este caso? Sí podría, porque fíjense que el ejercicio no me pide minimizar las ecuaciones, ¿sí? Con lo cual, si ustedes se dan maña y las pueden sacar del diagrama de las ecuaciones, estaría bien. Y si hacen la tabla y sacan las ecuaciones y no las minimizan, también estaría bien. ¿Por qué yo las minimicé? Porque tenían condiciones sin cuidado y les quería mostrar porque no habíamos hecho ejercicios de este tipo. Fíjense lo que pasa acá. Yo tengo 5 estados, ¿sí? Del estado 0 al 4, que los voy a codificar con números binarios porque se me ocurrió, ¿sí? Entonces, el estado 0 va a ser el 0, el 1, el 1, el 2, el 2, y así. Ahora, como yo, para codificar 5 estados, necesito 3 bits, por ende, 3 flip-flop, no nos olvidemos, pero bueno, 3 bits, voy a tener la posibilidad de codificar más estados. O sea, yo podría codificar hasta 8 estados, y solo estoy usando 5, ¿sí? Entonces, estos casos existen. Nunca debería irme para alguno de estos casos, ¿sí? Porque yo acá definí bien las transiciones para todos los valores de estado actual y para todas las entradas, pero no sé, me vino ruidito, se me intercambió un 0 y un 1, pasó alguna cosa loca, podría irme a esos otros estados, ¿sí? En general no pasa, ¿sí? Una forma como más segura de trabajar sería decir, bueno, si yo tengo estados que están dentro de la codificación, pero cuya salida no la uso para nada, digamos, porque no está dentro del diagrama de estado, uno podría decir, bueno, yo voy a asumir que siempre estos estados van a tener salida 0, y, por ejemplo, en la transición de estado, que siempre que me vaya a algún estado de estos, me voy a ir al estado 0. Voy a volver al estado 0 en el clock siguiente.
como una forma de seguridad. ¿Sí? Eso sería una opción. Profe, Otra opción, sí. una consulta. El Q2, Q1, Q0 es la codificación, no tiene nada que ver con lo que esté los ceros y unos del diagrama, ¿no? Exacto. Fíjense que acá, en este caso, es un ejemplo un poco más lindo que el anterior, porque antes, ¿qué pasa? La codificación del estado era igual a la salida. Acá no. Acá, la codificación del estado 0 es 0, 0, 0. La codificación del estado 1 es 0, 0, 1. Y las salidas en el estado 0 es 0, en el estado 1 es 1. O sea ¿Sí? que ahí lo que analizamos es básicamente el out va a ser cómo termina el estado, y entonces como el 4 era el que ya encontró el patrón, es el único que vale 1. Exacto, exacto. O Listo. sea, acá lo que copio es, fíjense, lo que tengo adentro de los globitos es lo que está en codificación y out. O sea, lo que está arriba es la codificación, lo que está abajo en el circulito son las salidas. Lo que puse acá en el medio es en binario cómo yo estoy codificando estos estados 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Que como le decía, yo elegí hacerlo por número. Entonces directamente represento con el número binario el número del estado. Claro, bien. Ahora, yo podría haber cortado la tabla acá, ¿sí? O sea, yo tenía estados del 0 al 4. Pero como yo estoy usando 3 bits para codificar, lamentablemente, digamos, estos casos se podrían dar, ¿sí? Y eso me generaría acá un estado 5, 6 y 7 que no son parte del diagrama, ¿sí? O sea, estos últimos 3 estados no se usan, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les decía. Como estos estados no los uso, pero la cantidad de bits que tengo para codificar, en principio me permite generarlos, ¿sí? Porque no puedo usar menos, porque no podría codificar con 2 bits este estado 4. Yo tengo opciones. Una opción sería decir, bueno, yo voy a considerar que si se va a un estado que no es ninguno de los que yo estoy usando en el diagrama, que como les decía, no debería, pero por algún error, ruido en el sistema o lo que sea se fue, como una forma de seguridad yo voy a decir que estos 3 estados van a tener salida 0 y que si estoy en esos estados, me voy a transicionar en el clock siguiente al estado 0, supongamos. Entonces, como esta tabla no tiene las transiciones, esto no estaría representado acá, pero sí yo tendría las salidas 0 y 0 y 0. ¿Sí? Ahora, yo lo que decidí fue decir, no, yo le creo a mi circuito no se va a ir de donde yo digo, con lo cual me tiene sin cuidado qué valores tome la salida en estos estados, porque nunca voy a ir hacia esos estados. ¿Sí? Como dice acá el compañero, lo pongo para que la tabla quede completa nomás. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera minimizar las ecuaciones, ¿por qué me sirve haber agregado esto? Fíjense que si yo tuviera la tabla trunca, o sea, esto no existiera, yo diría directamente, bueno, el estado 4 es igual a Q2 más Q1 negado más Q0 negado. ¿Sí? O sea, sacaría directamente de la tabla este término, que es el que hace 1 a la función de salida. ¿Sí? Esto igual que en combinacionales. Ahora, haciendo esto, cuando yo me voy a un carno, me quedan todas estas X acá, ¿sí? Bien, bárbaro. Entonces, estas condiciones sin cuidado, yo puedo elegir que valgan 0 o 1 según mi conveniencia. A mí en este caso me conviene asumir que valen 1 porque me permite simplificar aún más la salida. Entonces, fíjense que de esta forma yo digo, bueno, out es igual a Q2, ¿sí? ¿Por qué es eso? Fíjense en la tabla. Apaguen en sus mentes Q1 y Q0 y fíjense que la columna de Q2 es exactamente igual a la columna de out si yo digo que estas X no son X sino unos. ¿Sí? Ahí está la verificación. ¿Sí? Pero bueno, yo cuando hago el carno, de nuevo, esas condiciones sin cuidado son lo que yo quiera. Entonces, por eso es que yo puse la tabla completa. De nuevo, que en este ejercicio no les pide minimizar, o sea que no hubiera estado mal si ustedes solo ponían hasta el estado 4 y decían que out es igual a Q2 por Q1 negado por Q0 negado. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tabla de estados?
Bueno, pasa lo mismo, ¿no? Fíjense acá, nosotros tenemos las codificaciones de estado actual, ahora también de la entrada, entonces tengo para estado 0 y in que vale 0, si estoy en el estado 0, in vale 1, si estoy en el estado 1, in vale 0, ¿sí? Así completé toda esta tabla. ¿Cómo la completé? Y a partir del diagrama de estados, o sea, dije, bueno, primer caso, estoy en el estado 0, in vale 0. Ah, esto me lleva acá de vuelta. Listo. Estado siguiente, 0, 0, 0. Ahora, estoy en el estado 0, in vale 1. Estoy acá, me voy al estado 1. Entonces vengo acá, codifico 0, 0, 1. Y así. ¿Sí? Así es como voy completando esta tabla leyendo el diagrama de estados. ¿Sí? Ahora, estoy en el estado 5. No, no hay un estado 5. Entonces, ¿qué salidas tengo? O cuál es mi estado siguiente, en realidad, perdón. Bueno, y acá es donde, de nuevo, yo puedo definir. Yo podría decir, por seguridad, si yo me voy a cualquiera de estos estados 5, 6 o 7, yo voy a decir que mi estado siguiente va a ser el 0, de forma tal de que en cualquier momento que me fui, sé que en el clock siguiente, digamos, voy a volver como si hubiera hecho un reset, o puedo en este caso, o como en este caso, decir, bueno, no, la verdad que lo voy a plantear como condiciones sin cuidado porque yo a estos estados nunca me voy a ir, así que, qué sé yo, cuál va a ser el estado siguiente, no va a pasar. Acá Marcel dice, si siempre recomiendo hacer el diagrama de estados, sí, sí. Yo recomiendo hacer todo, me parece eso, que te sirve como un doble chequeo, te hace más fácil resolver los ejercicios, y sobre todo en los detectores de patrón, a mí no se me ocurre cómo hacerlo directamente de la tabla de ninguna manera. Por ahí para los otros sí pueden hacer la tabla directamente como veíamos en el ejercicio anterior. Pero sí, el diagrama de esto es muy visual, digamos, por ahí la tabla te pierde, pero acá no hay dudas. ¿Sí? Posibles, todas las combinaciones de entradas y todos los estados siguientes, y dejamos estas condiciones sin cuidado. Ahora, de nuevo, aunque no lo pide, yo minimicé las ecuaciones, de nuevo como para mostrarles un poco esto de las condiciones sin cuidado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, para el caso de 2, cuando yo completo, D2 tiene un solo 1, ¿sí? En este término, y el resto es todo 0 o X, ¿sí? Entonces, por ahí uno se ve tentado a decir, che, a mí me sirve que esta X valga 1, pero ya, imagínense que yo tomara todas estas X como 1, además de este término que yo saqué, tendría que sacar un término para este grupo y un término para este grupo. O sea que finalmente, peor, porque de 2, que podría haber sido, si yo solo tomaba este 1, Q2 negado por Q1, por Q0, por in, ahora es 3 términos. O sea, rompí todo. Pero si yo solo digo que esta X, que a mí me sirve para agrupar con mi 1, es la que vale 1, y todas las otras las considero 0, ahí sí me permite sacar Q2 de la ecuación, si eso es lo que se me simplifica acá, y entonces me queda esto minimizado. ¿Sí? Entonces, en todos estos casos van a ver que no caprichosamente, sino yo elijo que algunas X son unos y que otras X son ceros. ¿Sí? ¿Cuáles son unos? Obviamente las que quedaron englobadas con los unos. ¿Cuáles son ceros? Las que dejé afuera. Pero cuando elijo que sean 0 o 1, las X se tienen que mantener para todos los mapas. No. Acuérdate que acá, bueno, yo no lo marqué con colores, pero estamos tomando cada función de salida por separado. O sea, acá, cuando trabajo con D2, estoy tomando los valores de estas entradas y solamente las salidas de D2. ¿Sí? Estas X corresponden a la función de D2. Después, cuando trabaje con D1, ¿sí? Esta función de 1 tiene sus propias X que yo voy a asumir cuando valgan 1 y cuando valgan 0. Obviamente, claro, siempre elegís la que te convenga dentro de ese carno con el que estás trabajando, ¿sí? No hay relación entre los carnos. Obviamente, haciendo esto, si ustedes después se volvieran a esa tabla y pusieran en estos casos unos y en los otros casos 0, y bueno, van a generar un comportamiento ahí,
¿no? O sea, yo habiendo hecho esto, en el 1, 1, 1, 1 de D2, o sea, en este punto, yo puse un 1. Y en todas estas puse 0. O sea, yo ahí ya cuando dije esto se minimiza así, ya les di valores a todas ellas. Y bueno, eso obviamente va a cambiarle el comportamiento del circuito si se diera alguno de estos casos. Pero bueno, se supone que no nos vamos a ir a esos estados. Claro, exacto. Es como que finalmente estamos decidiendo si estas X son unos o 0, estamos finalmente configurando acá estados siguientes. Pero dijimos que no nos importaba, ¿sí? Si nos importara, lo que deberíamos haber hecho es eso, es decir, no, bueno, si me voy a un estado que no está codificado, quiero volverme al estado 0. Y entonces en ese caso sí, todas estas X serían ceros, obligadamente. Pero mientras las tome como sin cuidado, elijo lo que me conviene, ¿sí? Cuidado con eso, que las X son medias traicioneras, porque si uno las elige bien, minimiza mejor, pero si las elige mal, puede terminar agregando más términos de los que debería. Una cosa general es que si les queda algún término que englobaron que solo tiene X, le erraron, ¿sí? O sea, las X le tienen que servir para aumentar la agrupación de los unos que ya tienen en su Carnot, ¿sí? Entonces siempre hay X mezcladas con 1. Si les queda, por ejemplo, acá yo quiero tomar este término que es de todos X, y no, estoy agregando un término al cohete, porque no era necesario que estas dos X valieran 1. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿terminé con esto? Bien. Implementación. ¿Sí? Fíjense que habíamos llegado, bueno, de 1, de 0 y de 2 son ecuaciones larguísimas, así que ustedes después verifiquen que esté bien, pero habíamos dicho que out era igual a Q2, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Mis 3 flip-flop, el 0, el 1, el 2. La salida out solo va a estar conectada a Q2. Y después voy a tener el combinacional de estados que depende de Q0, Q1 y Q2. ¿Sí? Esto, acuérdense que es como si yo hubiera tirado 3 cables y los hubiera conectado acá. Y la entrada in. Y cuáles son las salidas de los combinacionales de estados, las funciones de estado siguiente, de 0, de 1 y de 2. ¿Qué es lo que hay acá adentro? Estas 3 implementaciones que corresponden a las 3 ecuaciones que encontramos anteriormente. Bueno, yo acá lo que les dejé es, porque justo dio la casualidad que estos dos ejercicios resueltos no tienen combinacional de salida, ¿cómo harían si tuvieran un combinacional de salida acá? Y bueno, habría otro cuadrito que solo dependería de Q0, Q1 y Q2, y después acá tendrían una cantidad n de salidas, ¿sí? ¿Cuál es nuestro combinacional de salida en este circuito? Y bueno, es un cable que sale de acá, plug, y se conecta acá a una única salida, ¿sí? Pero podrían acá haber algún combinacional. Bueno, esto fue la clase de hoy. Les voy a subir yo ahora al Moodle también un par de ejercicios resueltos. Denme un segundo porque se los quiero mostrar para que no se les haga lío. Bien. Uno de ellos es el ejercicio 8. ¿Sí? El ejercicio 8 es este que yo les comentaba del código de Gray, que nosotros ya les damos el diagrama de estados, pero les damos 2 diagramas de estados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene codificadas, fíjense, las salidas según el código de Gray. Y en el libro de diseño digital no estoy segura. A ver, no decía ahí. Dame un segundo. No. Déjame que después me fijo, pero bueno, es el capítulo de secuenciales. ¿Sí? Bien. Bueno, les decía, tienen una opción donde las salidas
están codificadas según el código de Gray, ¿sí? Y entonces esto funciona como si fuera un contador, igual el primer ejercicio que hicimos hoy de ejemplo. Y después tienen otro donde las salidas están codificados como números binarios según los estados, ¿sí? O sea, 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y entonces las transiciones son un poco más locas, ¿sí? Porque las transiciones se dan siguiendo el código de Gray. ¿Ok? Por eso, esas es las dos representaciones distintas que tienen. Una tiene un diagrama que parece en principio más fácil y un diagrama más rebuscado, ¿sí? Pero uno de ellos, no, como en este caso sí, creo que la resolución, usar en los dos casos que están mostrados en este ejemplo, la codificación de los estados está por codificación binaria. Entonces, en este primer caso, si en el diagrama es más amigable, van a tener combinacional de salida, mientras que en este segundo caso, no, ¿sí? Porque la codificación del estado es igual a la salida. En el parcial vamos a usar código de Gray. Creo que no, si lo necesitan se los vamos a dar. Digamos, no hace falta que se aprendan el código de Gray si esa es la pregunta. Simplemente como es un código conocido, por ahí se usa mucho como ejemplo, pero no hace falta que se lo aprendan. Bueno, entonces, lo que tienen acá son las dos implementaciones completas, ¿sí? Para un caso y para el otro. Véanla, está resuelto siguiendo el mismo procedimiento de lo que vimos hoy en clase, así que no deben tener problemas. En realidad acá, fíjate que como son 8 estados, la codificación binaria va a ser de 3 bits y la codificación en código de Gray también sería 3 bits. O sea que en cantidad de flip-flop sería lo mismo, ¿sí? Lo que cambia acá es, dependiendo de cómo codifiques el estado y de cómo codifiques el estado en realidad, es si vas a tener combinacional de salida o no. ¿Sí? O sea, tendrías más compuertas por ese lado. Pero en cantidad de flip-flop, en este ejemplo particular, sería justo lo mismo. ¿Sí? Bien, acá en este ejercicio particular se tomó como premisa codificar los estados según el número binario del estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es como planteamos la resolución. Entonces, en este primer diagrama, fíjense que como la salida está en cada estado respecto del código de Gray, la codificación del estado y de la salida es distinta. Por ejemplo, acá el estado 2 vale el binario 3 y yo lo voy a tener codificado como 0, 1, 0, o sea, con el número binario 2. ¿Sí? Es por cómo está hecha, de nuevo, la resolución de este ejercicio. En cambio, para este caso, se usó también la misma codificación binaria de los estados y las salidas se corresponden con esa codificación. Fíjate que acá el estado 2 sí vale 0, 1, 0. Pero las transiciones, para seguir este caminito de hacer del 001 al 001, perdón, del 000 al 001 al 011, acá ¿qué tuve que hacer? Del 000 al 001 vine por acá, pero de acá me tuve que ir hasta acá para ir al 011. ¿Sí? Cambia la transición. Una tercera opción hubiera sido decir, uso y codifico el estado según el código de Gray. Y ahí de nuevo no hubiera tenido combinacional de salida. ¿Sí? De todos modos, fíjense porque está resuelto completo, así que ahí les va a quedar bien claro cuando minimizan y el combinacional de salida se les va solo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quería aclarar? En este otro ejercicio que les vamos a subir, que es el ejercicio 6, también están planteadas dos opciones de resultado, pero hay una que no está completa, ¿sí? O sea, se elabora una primera opción, se dice, uy, esta me doy cuenta que va a tener combinacional de salida, no la prefiero, entonces me voy con la opción 2, ¿sí? Pero acá les dejamos como a completar por el alumno, digamos, esta igual la podrían resolver, ¿sí? Simplemente se les muestra que haciendo esta otra codificación de estados, les queda
más simple la resolución del ejercicio. ¿Sí? Simplemente esto es para que no se mareen mucho, ¿sí? Fíjense, las resoluciones no debería aparecer nada nuevo ni distinto de lo que estuvimos viendo. Y bueno, traten de hacer, quedan un par de ejercicios sueltos ahí en la guía de estos de detectores y generadores de patrón. Mi recomendación sería que traten de ustedes resolver el 6 y el 8 por su cuenta, después verifiquen con estos resueltos y si les salen bien o no, bueno, ahí se van a dar cuenta en que se equivocaron o no y después encaren los otros ejercicios que les quedan, ¿sí? Pero ya están en condiciones de poder resolver todos. Nos quedan 4 minutos, chicos, así que todavía me pueden bombardear un poco más. Si hay algo que quedó dando vueltas ahí raro. ¿Sí? Lo del combinacional de salida o no, en general es, si, como regla general, si la codificación de los estados es igual a las salidas, entonces no necesito combinacional de salida. ¿Sí? Porque directamente me van a quedar las salidas conectadas directas. Se van a dar cuenta cuando completen la tabla como esta, ¿sí? O van a poner estado actual, salida del circuito. Y ahí se van a dar cuenta, mira, Q1 es igual a Out1, Q0 es igual a Out0. Listo, esto no tiene combinación de salida. ¿Sí? Es un cable de derecho de Q1 a Out1 y de Q0 a Out0. Si acá ya la cosa cambia, y bueno, ahí no me queda otra que hacer todo el análisis y identificar cuál es el combinacional de salida. Pero entonces, profe, ¿por qué hace falta numerar los estados de una de esas formas? O sea, si a mí me piden que cuenten, no sé, que cuenten binario 1, 4, 3, 7, 5, 8, ¿por qué no, digamos, por qué no poner esos números en binario sucesivamente y decir que cada uno de esos estados es el Bien, correspondiente, digamos? es sobre todo para ahorrarte flip-flops, te diría yo. Imagínate que vos tuvieras 4 estados, ¿sí? Pero uno tiene salida 8, el otro 25, el otro 100 y el otro 1000, ¿sí? Para vos codificar el 1000 en binario necesitas bastantes bits, ¿sí? Entonces, si eso vos Yes. lo tuvieras que hacer en flip-flop, para no tener combinacional de salida, deberías usar un montón de flip-flop. En cambio, vos podrías usar solo 2 flip-flop, ¿sí? Para codificar esos 4 estados, y después sí tendrías una lógica combinacional, pero bueno, eso, te habrías ahorrado un montón de elementos de memoria, ¿sí? Solamente te haría la parte combinacional para generar todos esos bits que te hacen falta. Perdón, Sí. Agustín. No, perdón. Además que generalmente pasa al revés. Cuando vos eliminas la combinación de salida, las transiciones son mucho más complicadas y generalmente lo que se te termina haciendo más complejo es el combinacional de estados. Digamos, o sea, lo que ahorras en uno, lo pones en el otro y digo, es una solución de compromiso que depende de cada diseño. Por eso es que no hay una sola forma. Por eso está bueno hacer los dos casos. Claro. Eso se ve muy bien acá, ¿no? Donde vos decís, en este segundo caso del de código de Gray, que bueno, ya después cuando lo analicen van a ver que no tiene combinacional de salida, pero ya solo en el diagrama de las transiciones te dan cuenta que se te complicó la cosa, ¿sí? Y esto va a hacer que haya también más lógica combinacional ahí. Pero no sería del todo incorrecto decir, no, bueno, yo voy a tomar como estrategia siempre codificar los estados igual que la salida, podrían, a menos que se plantee un ejercicio donde se diga, no, la codificación de estado tiene que ser así, bueno, ahí sí es rígido, pero si no, pueden hacerlo también. Bueno, chicos, estamos en hora.
Aprovechen el fin de estudien, hagan ejercicios y nos vemos el miércoles entonces para las consultas que puedan tener. Muchas gracias, bueno, me alegro. Voy a parar la grabación.